¿Qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video, un video que no está tan enfocado en lo que son los juegos, que es lo que normalmente hemos hecho en los videos anteriores, sino que me gustaría explicar este componente de la computadora. Así que hoy hablaremos de los procesadores o CPU, como también se le puede llamar. Una de las primeras cosas que me gustaría aclarar es que desde que somos pequeños, estando en la escuela, nos explicaban las partes de la computadora y por lo general se referían a CPU como la computadora como tal, es decir, la carcasa con todos sus componentes. Yo considero que este no es el nombre que deberían darle, sino simplemente decirle computadora, máquina, ordenador o algún sinónimo, ya que CPU proviene de la palabra Central Processing Unit, por sus siglas en inglés, o en español, Unidad Central de Procesamiento. La verdad es que este componente es algo complejo de explicar, ya que son muchas cosas que lo conforman, pero trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, principalmente, de una manera sencilla, podemos decir que el procesador no es nada más ni nada menos que el cerebro de la computadora, y no solo de la computadora, sino que es un componente que se encuentra en otros dispositivos como teléfonos, tablets, entre otros, ya que actualmente con la tecnología que disponemos hoy en día estamos en un punto que ya muchos aparatos electrónicos cuentan con un procesador. Entonces este componente, así como el cerebro humano, es el encargado de procesar los datos, instrucciones, acciones. En el caso de la PC hablamos de instrucciones de entrada-salida de nuestro dispositivo, y en cuanto a interpretar las acciones nos referimos a cómo interactúa con nuestro sistema operativo y nuestros componentes. Es decir, que nosotros como usuario, al darle una orden a la computadora de, por ejemplo, con un clic abrir algún programa, abrir el navegador o alguna otra cosa como puede ser tocar una simple tecla, el procesador se va a encargar de realizar estas conexiones entre el sistema y el hardware para llevar a cabo estas tareas. Cabe destacar que mientras más rápido sea nuestro procesador, más rápido podremos realizar las tareas, pero esto es algo de lo que hablaré dentro de un rato. El procesador, hablando de él físicamente, es un cuadrado pequeño que en la parte superior se puede ver una placa la cual se llama IHS, que proviene del inglés Integrated Heat Spreader o difusor térmico integrado en español. Esta platina es el metal que recubre a los componentes internos del procesador y es la que está en contacto directo con el ventilador o disipador del procesador, que este es el que va a regular el calor que este genera. También en la parte de abajo de nuestro procesador podemos encontrar unos pines en los procesadores AMD o unos círculos amarillos si es un procesador de Intel, los cuales estos son los que harán la conexión entre el procesador y nuestra tarjeta madre. Ahora, dentro de esta platina o IHS podemos encontrar los núcleos del procesador, memorias caché, la unidad de interfase, unidad de control, y cada núcleo por dentro está compuesto por una unidad aritmético-lógica o ALU, una unidad de coma flotante, FPU, y también memoria caché. Si no se entendió mucho esto, pues la verdad es que no hay problema, ya que honestamente estos términos o la mayoría de los términos que acabo de nombrar no es que sean del todo necesario recordarlos, ya que no es como que lo más importante al momento de nosotros enfocarnos en algún procesador que nos interese. Diría que básicamente es mejor simplemente enfocarse en las memorias caché, núcleos y algún que otro detalle más para que se nos haga un poco más sencillo, pero todo esto lo mencioné para que tengan una idea. Todo esto no lo voy a explicar a fondo, ya que sería un video bastante largo y bastante confuso, diría yo. Pero en fin, ya sabiendo cómo está estructurado un procesador por dentro, ¿cómo podemos saber qué procesador es mejor que otro? ¿Cómo se diferencian? Pues vamos a hablar de términos como gigahercios, núcleos, memoria caché, que ya los nombré, y algunos otros que iré mencionando a lo largo del video mediante vaya explicando. Pues comenzando con esta explicación, vamos por los gigahercios. ¿Qué son los gigahercios? Es una medida que se utiliza en la informática y es el múltiplo de hercios, es decir, el hercio es la medida base, pero actualmente se habla de megahercios y gigahercios, o bueno, concretamente en los procesadores se habla de gigahercios. Entonces, un hercio es la cantidad de operaciones que un procesador puede hacer en un periodo de un segundo, y esta es una de las medidas que se usa para tener un aproximado de la velocidad de un procesador, ya que mientras más hercios tenga un procesador, mayor la cantidad de operaciones o instrucciones que podrá llevar a cabo en un segundo. En la actualidad, hablando de los procesadores Ryzen e Intel de estos últimos años, podemos ver que estos de fábrica vienen con unas velocidades que no bajan de los 3.5 GHz, por ejemplo, y tienen capacidad de hacer boost o
un aumento de estos y pueden llegar a conseguir hasta los 4 GHz, un poco más. Y claro, si nos vamos a los últimos procesadores, es decir 2020 y 2021, los procesadores algunos pueden ser capaces de rozar los 5 GHz o hasta sobrepasarlo. Algo que está muy de moda actualmente también es medir las instrucciones por ciclo o IPC. El IPC es un indicador de rendimiento del procesador que también nos ayuda a saber qué tan bueno es un procesador. Mientras más porcentaje de IPC tenga un procesador, este será más óptimo. Por ejemplo, algo que hacen en las conferencias de Intel o de AMD cuando lanzan un nuevo procesador, comparan al procesador nuevo con el procesador antiguo con el IPC en muchos casos. Entonces ellos te dicen si tiene una mejora de, por ejemplo, el 15%, 20% del IPC. Y con esto puedes darte una idea de cuánto es el margen de mejora. Hablemos ahora de los núcleos de un procesador. ¿Qué se supone que son estos? En principio, un procesador no sería el cerebro de una computadora sin sus núcleos, ya que los núcleos son los que procesan estos datos. En la actualidad, y desde hace bastante tiempo, ya la verdad, hace más de 10 años, se empezaron a ver procesadores con más de un núcleo, es decir, con más de un cerebro, ya que cada núcleo contaría como un cerebro del procesador. Mientras más cerebros tenga, mayor será la cantidad de datos que pueda procesar, ya que tiene más capacidad y no se satura el procesador cuando se le manda a procesar muchos datos. Un gran ejemplo en la actualidad pudiese ser jugar a algún juego mientras buscamos YouTube para poner música, mientras estoy grabando un video del juego y al mismo tiempo estoy hablando con mis amigos por Discord. Esto ya sería una tarea muy complicada si poseemos un procesador con pocos núcleos, ya que la poca cantidad de núcleos no puede procesar con todos los datos que se están procesando en ese momento y puede generar cuelgues en la computadora. Es como el ser humano, que poseemos un solo cerebro y a veces se nos complica hacer muchas cosas al mismo tiempo. Hay personas que sí pueden realizar esta clase de tareas, por ejemplo, manejar y hablar por el teléfono al mismo tiempo, puede ser un gran ejemplo. Pero a muchas personas se les complica. Esto puede generar una distracción sencilla, entonces nos terminamos saturando y no realizar las tareas de una forma óptima. Por esa razón, de un tiempo para acá, los procesadores con un solo núcleo desaparecieron, debido a que con el tiempo los programas y juegos requieren más núcleos para funcionar de una manera óptima. Y hay personas que necesitan una gran cantidad de núcleos para realizar sus actividades de día a día, como puede ser un creador de contenido, un streamer, edición de video, renderizado en 3D, entre otras cosas. Algo que va también ligado a los núcleos son los hilos. Y por lo general, antes, cuando empezaron a salir los procesadores con multinúcleo, es decir, dual core, quad core, o sea, 2 núcleos y 4 núcleos, por ejemplo, estos salían con 2 núcleos, 2 hilos, 4 núcleos, 4 hilos y así sucesivamente. Es decir, son núcleos con la capacidad de hacer una tarea, por así decirlo. Entonces Intel desde 2002 tenía una tecnología en procesadores de servidor llamada Hyper-Threading, que en procesadores domésticos se terminaron de establecer por completo en 2009 con la serie Core i, es decir, Core i3 y 5, entre otros. Luego AMD sacó una tecnología muy similar llamada Simultaneous Multithreading. Ahora, ¿a qué se refieren con estas tecnologías? Pues como mencioné, un procesador poseía la misma cantidad de núcleos e hilos. Pero cuando estas tecnologías se implementaron, los procesadores pasaron a tener el doble de hilos con respecto a sus núcleos. Es decir, que si un procesador tiene 2 núcleos, entonces tendrá 4 hilos. Si tiene 4 núcleos, entonces tendrá 8 hilos. Y así sucesivamente. Entonces, los hilos, si bien no forman parte física del procesador, no al menos en lo que se refiere a cantidad de núcleos o algo así por el estilo, los hilos ayudan a agilizar el núcleo del procesador. Es decir, cada núcleo tendrá 2 hilos y eso significa que podrá hacer varios procesos al mismo tiempo. En concreto, se pudiese decir que el núcleo ahora tendrá una tarea más sencilla al realizar 2 tareas al mismo tiempo. Es como si un ser humano que posee un solo cerebro tenga la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo de una manera estable. En cambio, cuando se tiene un solo hilo, esta tarea se complica. Entonces, al tener el doble de hilos, el procesador tiene más facilidad de llevar a cabo las tareas sin saturarse. Ahora, algo también que se escucha mucho y también lo mencioné hace rato en el video son las memorias caché. De manera sencilla, la memoria caché es un tipo de memoria muy rápida que contiene un pequeño conjunto de instrucciones que el equipo utiliza para realizar sus tareas cotidianas. El equipo carga esas funciones en la caché usando algoritmos complejos para poder acceder a ellos de manera rápida, eficiente y sin más obstáculos de por medio. En otras palabras, la caché es un tipo de memoria a la que el procesador tiene un acceso directo, casi instantáneo, y en la que se almacenan los datos e instrucciones que más utiliza.
para tenerlos a la mano de manera inmediata. La memoria caché actualmente está dividida en 3 niveles de memoria, que son caché L1, L2 y L3, siendo la L1 la más rápida, la L2 la intermedia y la L3 la más lenta de estas 3 memorias. Cada uno cuenta con una capacidad distinta. La L1, que es la de menos capacidad de memoria, ya que por lo general se maneja en kilobytes y son muy pocas las que llegan a tener megabytes. La caché L2, que sería la intermedia, que actualmente sí se maneja un poco más por los megabytes, pero tampoco mucha cantidad. Y la L3, que es la que tiene más memoria, que está ronda entre los 4 megabytes hasta los 50-60 megabytes de memoria. Ya se puede ver con estos datos que estoy diciendo que no son memorias que posean mucha capacidad. Todas estas cantidades dependerán también del procesador. Entonces, ¿cómo funcionan esto? Pues principalmente cuando se ejecuta un programa en la computadora, los datos van a la memoria RAM y desde esta a la caché L3, luego a la caché L2 y finalmente a la L1. Mientras el programa está en ejecución, el procesador irá a buscar la información que necesita primero a la memoria más rápida, es decir, la caché L1. Si no la encuentra ahí, se irá a la caché L2. Luego a la caché L3 y si no está en ninguna de estas, entonces la irá a buscar en la RAM. Ya explicando también esto, me gustaría mencionar algo que últimamente se está llegando a escuchar mucho en el mundo de los procesadores, que son los nanómetros. Los nanómetros se refieren al tamaño de los transistores que están en nuestros ordenadores, en los teléfonos como comenté antes, tablets, etc. Mientras menos sea el tamaño de estos transistores, será mejor debido a que nos ofrecen mejor eficiencia energética, que hará que los procesadores sean más frescos, es decir, que generan menos calor, mejor rendimiento y esto puede generar mejoras en el IPC de nuestro procesador. Actualmente podemos ver procesadores, hablando de escritorio, de 14 nanómetros por parte de Intel y 7 nanómetros por parte de AMD, que si bien a pesar de que Intel tenga sus 14 nanómetros tienen un buen rendimiento, pero sí se ha llegado a ver en bastantes casos, reviews, pruebas de los procesadores Ryzen o Ryzen que generan menos calor y consumen menos energía. Esto es solo un ejemplo para que tengan una idea más clara de lo que puede ser tener menos o más nanómetros. No crean que estoy diciendo que los procesadores de Intel sean malos, ya que no lo son, entregan un buen rendimiento. Solo es un dato curioso para que tengan una idea de en qué puede variar esta cantidad de nanómetros, solamente para que tengan un poco más de conocimiento. Y bueno, no mucho más la verdad, creo que me di a entender y de verdad espero que si se quedaron hasta el final del video se hayan llevado un poco de conocimiento al menos y que se hayan entretenido al mismo tiempo. Espero que les haya gustado el video, que den su like y se suscriban. Como siempre dejaré mi cuenta de Patreon por si desean realizar alguna donación para poder invertir en el canal. Espero que compartan el video o que les comenten a sus amigos que les puede interesar el tema, ya que eso también me ayudaría muchísimo. Sin más que decir, yo soy Lit y nos vemos en el próximo video.